Nos acompaña ya Paco Muñoz. Paco, muy buenas tardes. Bueno, Paco, en nuestra primera entrevista, nuestro primer encuentro, abordamos esa vista panorámica, estuvimos hablando de esos grabados de Córdoba, nos centramos en dos básicamente. Hoy vamos a poner, digamos, en un lugar más protagónico algo que ya se vio, ¿no?, de paso, a lo que ya se aludió, que eran algunas de las puertas, de las murallas, pero en concreto hoy estas van a ser casi las protagonistas, ¿no?, en solitario. Sí, efectivamente, vamos a hacer un recorrido por las puertas y las murallas de la ciudad, desde la Córdoba republicana, luego colonia patricia, luego musulmana y luego ya después castellana o cristiana. Bueno, Paco, ¿quieres hacernos alguna especie de introducción de lo que nos vamos a encontrar, de cómo va a ser ese itinerario? Bueno, en realidad hemos preparado un itinerario que parte de la Puerta del Puente y rodea primeramente la muralla de la Córdoba romana y luego ya se amplía a la cerquía y vamos viendo el recorrido basándonos precisamente en esos grabados de Vingaerde o de Gesdon, que son los que nos interesan y los que nos van a permitir ver en aquel tiempo algunas cosas. Muy bien, el otro día observábamos casi desde el aire, ¿verdad? Hoy nos vamos a acercar, o vamos a intentarlo al menos, un poquito más en esa dirección que nos comentaba Paco, y creo que comenzamos por ese trazado de la Córdoba patricia. Efectivamente, hay un plano de la Córdoba patricia que no está todavía en pantalla, pero... ¿Ya lo tenemos ahí? Ya lo tenemos ahí. No, este no es concretamente, pero bueno, es lo mismo. No. Esa es una recreación de la Córdoba patricia desde el aire, una recreación virtual en la que se ve perfectamente todo el recorrido de la muralla. Sí, aquí es donde vemos las 6 puertas, ¿no? Se sumarían la de Almodóvar y la de la pescadería. Aquí vemos 6 puertas, porque había otro plano anterior en el que se veía perfectamente la estructura de la primitiva ciudad, la que era la Córdoba republicana, que era un damero que se veía perfectamente con los cardos y los decumanos, que es el urbanismo romano, y luego la ampliación hacia el río, que era, en principio tenía 4 puertas, norte, sur, este y oeste, que correspondían norte con Osario, oeste con Gallego, este con la de Hierro o la de Roma, que es la calle Alfonso XIII, y la del sur, que es la que estaba en aquel entonces, en la Córdoba republicana, estaba a la altura de Santana o cosas así, y cuando luego ya la Córdoba se amplía hacia el río, ya esa puerta baja hasta la del Puente y surge la de Almodóvar y surge otra a la altura de la Cruz de Rastro, más o menos. Hemos hablado de ese trazado romano que se realiza en cuadrícula. ¿Qué conocemos de esa confección? Bueno, es que era muy fácil. El urbanismo romano era trazar una primera calle norte-sur, que era el primer decumano, y luego iba haciendo calles transversales, que eran los cardos, y otros decumanos, y no tenía complicación. La ciudad moderna, muchas ciudades modernas, como puede ser el ensanche de Barcelona o puede ser Valencia, están hechas con la cuadrícula, de ese tipo de cuadrícula romana, o sea que era una facilidad de construcción y no tener complicaciones. Y después, Paco, habría que hacer referencia de la ampliación, ¿no?, que tiene... Efectivamente, habíamos dicho que en principio la muralla cortaba la ciudad actual ahora mismo, desde lo que es, por ejemplo, la puerta ahí se ve el damero de arriba y luego... Lo que comentábamos al principio. Y se ve la muralla desde la izquierda, la muralla que separa la ciudad republicana de luego la ciudad de la ampliación, que tenía la puerta aproximadamente, calculo, a la altura de Santana. Yo quiero volver a incidir en que yo no soy un experto, o sea, soy un estudioso, pero que lo que yo se diga es rebatible totalmente, vamos, que obedece a lecturas, a determinados autores y por ahí me muevo. Que quede claro. Claro, bueno, pero todas las teorías, vale, ¿verdad?, se pueden comparar y podemos, si estamos aquí estableciendo, pues la tuya. En ese plano observábamos también la perfecta diferenciación, ¿no?, entre esos dos periodos, el del republicano, ¿no?, importantísimo, y el de la colonia patricia, ¿no? Claro, es importante porque en principio con las estrategias, con el urbanismo defensivo que tenían a la hora de hacer una muralla en una ciudad, ellos tenían por la parte oeste, tenían el arroyo del Moro,
La muralla del norte era una muralla fuerte, tremendamente fuerte, y luego por la zona este tenías lo que es la altura de la calle Alfaro y todo eso. Y por la parte sur tenemos también la meseta que tiene la calle Blanco Belmonte, la calle Ambrosio de Morales, todas las calles son de bajada hacia el río, por tanto estaba todo en altura, y luego el desplazamiento que se hace hacia el río. Por último, de estas primeras imágenes también destaca la ubicación, ¿no?, del anfiteatro, sobre todo por las diferentes teorías, ¿no?, que ha suscitado la cuestión. Sí, dos teorías, o sea que el teatro está, porque se ve, pero la duda estaba en cuanto al anfiteatro, claro, que en principio se situaba, hay una teoría que la sitúa, algunos expertos la situaban debajo del teatro, y ahora parece ser que está en Medina Zara. La recreación virtual lo pone debajo del teatro, vamos, hacia el sur del teatro. Muy bien. En la segunda imagen también nos llama la atención la ubicación de las necrópolis, ¿no?, porque además esto tenía una razón además muy lógica, muy bien estudiada y un sentido importante incluso de cara al viajero, ¿no? Y desde el punto de vista higiénico. Por supuesto, eso es lo primero, claro. Eso es lo primero, eso lo reformaron después los franceses, con la modernidad, la sacaron de la ciudad. Efectivamente, era de cara a visualizar el paso de los viajeros por las necrópolis a la salida de la ciudad, y como es normal, que pudieran leer el estándar, que era que la tierra te sea leve, lo mismo que el descanse en paz actual. Sí, es muy parecido. Es lo mismo. ¿No? Efectivamente, y también esos dos foros de la ciudad y el puerto fluvial, ¿no?, sería otro aspecto. Otro aspecto importante, resaltar. efectivamente, el puerto fluvial, que lo sitúan más o menos a la altura del actual Puente Nuevo, y hay que tener en cuenta que es una recreación virtual, que no es una realidad, no deja de ser una idea extraída de textos, y lo sitúan ahí. Paco, si pasamos a la siguiente imagen nos encontramos con una visión de las collaciones de la ciudad hacia 1236, ¿no?, gracias a ese grabado de Escobar Camacho, ¿no? Efectivamente, este es un plano de un extraordinario trabajo, yo siempre, porque es que me gusta mucho, de las murallas de Córdoba en la época bajo medieval, que es de José Manuel Escobar Camacho, y ahí se ve perfectamente la ciudad, la cerquía y un crecimiento en el siglo XIV en la zona del Alcázar Viejo, que vemos que lo que es el castillo de los judíos, y luego vemos una muralla que parte también el Alcázar Viejo en dos zonas, norte y sur, con la huerta del Alcázar. Esa muralla va paralela a la calle Postrera, con un torreón que está semiderruido y que se puede ver. Ese plano que tenemos ahora mismo a la vista es, digamos, el exacto de la ubicación de la muralla de la ciudad, y está datado el plano en 1236. Está hecho a posteriori, pero está basado en las collaciones de 1236. Con esos portillos interiores, ¿verdad?, entre la Medina y la Cerquía, ¿no?, también. Efectivamente, porque ya en ese momento, cuando ya la cerquía obliga a que la unión de la Medina con la cerquía, a que no tener que ir a las puertas específicas, sino que hacen una serie de portillos intermedios para facilitar el acceso de los ciudadanos. Y aquí también, Paco, tenemos que hablar de ampliaciones, ¿no?, como la de la esquina suroeste, el Alcázar Viejo, y el amurallamiento del río, ¿no? Esa es la que hemos hablado anteriormente, que es la ampliación que se hace en el siglo XIV, cuando la ciudad, el Alcázar crece por ahí, el barrio de los arqueros se llamaba, el castillo de los judíos, y pero lo vemos la huerta aquí un de poquito mejor, quiero decir. Que sí, se ve en esa ampliación, se ve un poco mayor, se ve el Alcázar, se ve la mezquita, y se ve el crecimiento de la ciudad hacia esa zona, y el desplazamiento de la primitiva puerta de Sevilla, o de Drogueros, que va al emplazamiento actual. Con esa consideración de arrabales, ¿no?, que veíamos en la imagen anterior, esa de Escobar Camacho. Y luego, por otro lado, sí hay que apuntar que en esa imagen de Escobar Camacho no figura todavía la cuesta de Luján, ¿no?, porque debía esperar hasta 1537, ¿no? 1537, y Teodomiro Ramírez de Arellano la cita en el 31, en su libro, pero en el 37, en 1537 se hace la cuesta de Luján, efectivamente, y por eso no figura ese portillo. ¿A qué imagen pasamos ahora, Paco?
Pues no lo sé, me parece... a la que tú nos pidas. Bueno, no, la que haya, no sé. Hay un plano de las puertas, también de Ocaña en este caso, que está numerado. Yo no sé si lo tenéis disponible. En el que aparecen las 21 puertas. Más o menos, sí, 21 22 las que hay, pero este precisamente, en el que se ven las principales vías interiores de la Medina y luego las de la Serquía. Y en este plano no las vamos a enumerar porque son muchas y claro, no merece la pena. Entonces lo que interesa, lo significativo es que se vea cómo en la Serquía están señalizadas con letras. Por ejemplo, con la letra A hay una mezquita, que es San Juan de los Caballeros, que es la que está en la esquina de Sevilla con Barroso, eso es, hay un minarete, y eso era una mezquita. La de la iglesia de Santa Clara, en Rey Heredia, y la de Muyaran y Muyira, que es San Lorenzo, o la de Amir y Shan, que es Santiago. Y luego lo curioso es que la convivencia de iglesias mozárabes dentro de ese periodo, que decimos tolerante, que a lo mejor dejó de serlo, pero que en principio la realidad es que están las iglesias mozárabes junto con las mezquitas. Por 4 tanto, de las muchas que tuvo que haber, ¿no? Está la de Tres Santos, que era San Pedro, y está la de San Zoilo, que era San Andrés. Nos llama la atención que sí faltan algunos iconos de la zona, como la Torre de Belén, por ejemplo, o las aperturas, ¿no?, más contemporáneas, lógicamente, de la muralla. Sí, bueno, eso ya esas las tenemos que tratar individualmente, claro, cuando lleguemos otra vez a dar la vuelta por la muralla primitiva y volvamos hacia la zona, la parte suroeste. Y también muy curiosa esa función de la puerta de Conde Torres Cabrera, ¿verdad? Sí. Eso fue significativo, luego lo veremos en concreto, pero en realidad no ha dejado de ser una facilidad al monarca de turno. Que no tuviera que callejear mucho. Que no tuviera que callejear para salir a la estación de ferrocarril. Sí. Aunque ni muchísimo menos lo iba a hacer a pie, pero que no tuviera para evitar que transportarse. Es que hay que tener en cuenta, claro, que en aquel entonces, que todavía no estaba hecha la calle Cruz Conde, pues resulta de que el recorrido era un callejeo sinuoso hasta salir a buscar el camino de la estación de ferrocarril. Entonces, por eso es la apertura de esa zona de la muralla. Bueno, Paco, la siguiente parada de nuestro itinerario sería la Puerta del Puente, ¿verdad?, en la que comparabas la actual y la primitiva romana. Efectivamente. En el siguiente grabado, ahora vemos la actual Puerta del Puente. Y nos vamos otra vez al grabado de Vingaerde, de 1567, teniendo en cuenta, hay que hacer esa precisión, ahí está, teniendo en cuenta, hay que hacer esa precisión de que cuando Vingaerde dibuja esta puerta, en la Puerta del Puente, ya tenía 1000 y pico de años de existencia, o sea que en realidad no está dibujando la puerta romana, aunque me imagino que variaría muy poco, ¿no? La actual Puerta del Puente es muy significativa porque se construye en conmemoración de cuando vienen las cortes de Felipe II a Córdoba. Que se establecen aquí temporalmente. Se establece, exactamente, la corte era itinerante y en aquella ocasión viene a Córdoba y entonces deciden hacer esa puerta, pero era media. O sea, era absolutamente media y a los lados había casas adosadas. Efectivamente, y por además, detrás, esa construcción de Paco de viviendas adosadas se modifica hace relativamente poco, ¿no? Sí, bueno, esto ha sido en el siglo XX. Claro, que eso históricamente pues... No, eso ha estado, ya te digo, primero era la mitad, por el otro lado hay fotografías muy bonitas en las que se ven las casas, que ahora se ven todavía cimentaciones de casas, o se han visto hasta hace poco, y luego deciden hacer la otra mitad. Claro, al hacer la otra mitad y separarle las casas que estaban adosadas por los laterales, ya deja de ser una puerta y se convierte en una especie de arco de triunfo. Por eso es esa disquisición en cuanto a arco, puerta. Claro, no sabemos muy bien cómo, ahora mismo es un arco de triunfo. Dirigirlo. Ahora mismo es un arco de triunfo. Antes era una puerta. ¿Y qué te parece, cómo valoras la última gran restauración? Porque yo, por mi parte, grandiosa, importante. Podrás ponerle todas las pegas que quieras, podrá haber detractores. Sí, lo que hablábamos el otro día, ¿no?, con el polémico... Puede haber detractores, pero yo que he conocido eso en la situación, bueno, ya era como arco, pero entonces se recrece la carretera, la Nacional Cuarta, que iba por el Puente Viejo, se recrece, todavía no estaba hecha la avenida del Alcázar, por tanto...
se queda embutida la puerta y que afortunadamente la han restituido a su cota original. Y el puente, lo mismo, porque el puente también recreció. Por tanto, desde mi punto de vista, ya lo dije el otro día, y yo creo que es un entorno maravilloso el que se ha quedado. Te podrás decir que si el pavimento se escurre cuando llueve, pero también se escurre con las gotas de la cera de la Semana Santa. O sea, que quiere decir que el que le pone pegas al agua, yo le pongo las pegas seguramente al agua. Igual no se las ponga al otro, ¿no? Claro, efectivamente. Muy bien. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Creo que nos lleva hasta la Puerta de Hierro. Efectivamente, nos vamos ahora a una puerta que es de la que en muchos textos no se dispone de la ubicación exacta. Es la de Hierro, que se llamó de Zaragoza, de la Pescadería, ha tenido muchos nombres. O Alquillo de Carcetero. Claro, los nombres en función de los tiempos. Sí, del uso, la funcionalidad que tuviera. Exactamente. Bueno, esta puerta tenemos que la muralla que baja por la calle de la Feria, y al exterior se van adosando casas. Cuando era campo y era un arroyo, luego después se van adosando casas. Ahora la tenemos visible, está visible en la ermita, allí un poco más arriba de San Francisco, y en el restaurante Garum está también visible la muralla, y en el bar este de la bicicleta, en un salón interior, hay una fotografía que a ver si la puede poner el realizador, que se ve perfectamente un arco con dovelas tapiado, y que un experto me dijo el otro día que estima que las dovelas son del siglo X y el tapiado de los siglos XIV o XV. Claro, ¿qué ocurre? Han recurrido a las instituciones para que hagan un estudio pormenorizado, porque pudiera ser la puerta de la pescadería, porque esa pudiera ser la primitiva puerta de la pescadería, en que hay textos en las que la sitúan una mezquita, que lo del Amparo era una mezquita también, sitúan una serie de textos. La ubicación es la prolongación de Cumanus, que está debajo del muro sur, el muro de Qibla de la mezquita. La prolongación te lleva a ese punto, pero bueno, eso ya depende que los expertos cuando decidan si es o no es. De hecho, es un asunto que merecería un estudio pormenorizado, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa es que parece ser que no tiene tiempo las instituciones de hacerlo. No lo sé por qué. Esas son cosas inexplicables, pero bueno, serán. Sí, pero es un comentario por parte de muchos estudiosos que este tema en concreto, pues la verdad es que está pidiendo a gritos, ¿no? Podríamos perfectamente llegar a conocer que esa era la puerta de la pescadería si hacen un estudio pormenorizado del sitio, claro. Bueno, nuestra siguiente parada sería en el Portillo. Exactamente, eso ya es uno de los muchos que se hacen, junto con otros que se han hecho modernos, acceso de la Medina a la Cerquía. Y el Portillo en algunos textos pues lo llaman de Corbacho. Nosotros lo conocemos siempre el Portillo de la calle de la Feria, y el Portillo es el que hacia arriba. No sé si ha puesto alguna fotografía creo que todavía no hemos podido Portillo, ponerla, pero bueno, a ver si la podemos visibilizar por lo menos en un momentito. La intentaremos visibilizar, bueno, como es digo, lo mismo. visualizar. Ahora cuando salga, seguimos que un poco más arriba está otro Portillo moderno, pero moderno de hace 40 años, yo me acuerdo cuando lo hicieron. Claro. Y bueno, es parecido a este permite el tráfico el tráfico peatonal entre la calle San Eulogio y la calle de la Feria. Es un sitio muy bonito, unas escaleras que semejan al Arco de Cuchilleros, y bueno, y yo siempre recuerdo que es sitio, ahora en la actualidad es otra forma de sociedad, pero hace 40 años es sitio de los besos furtivos de los novios, como dice el bolero, ¿no? Que te dice que como todos aguardamos el momento más oscuro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un sitio precioso. Ahora parece ser que aquello está mucho más habitado. Hay una serie de apartamentos en la plazuela, y ese es otro Portillo. Y de aquí nos vamos ya directamente al de la Cuesta Luján. Al que hemos aludido antes. Al que hemos aludido antes, que la ha aludido tú. Esta apertura se hace moderna y la hacen en 1537. Sí. La abre Hernando Pérez de Luján, que era el corregidor en aquel tiempo, y ahí es donde vemos, bueno, lo vemos también en el Portillo, pero ahí se ve ya mucho más definido la altura que tenía la Medina con respecto a la Cerquía.
y posiblemente la muralla corría a mitad de la escalera. Digo a mitad de la escalera porque en el plano catastral perfectamente se puede ver, y ahora mismo la imagen que estamos viendo la calle Nueva, Claudio Marcelo, y la cuesta que nos ocupa de Luján, la traza de la muralla, si tú miras el plano catastral se ve perfectamente la delimitación de propiedades, que hay una línea y las casas de las propiedades adosadas a la muralla. Y en este caso concreto, la muralla discurre por esa zona alta. Ahora estamos viendo... ¿Más de cerca? No, ahora estamos viendo esto es de Belén. No, es verdad, entonces hemos... Eso ha saltado a otro lado, pero bueno. Hemos ido a la Torre de Belén, en el Alcázar Viejo, efectivamente. De todas maneras, la traza de la muralla se ve perfectamente en el plano catastral. Y en este caso, los edificios esos en alto, que corresponden a un plan de ordenación urbana anterior al que tenemos actualmente, metieron unos edificios a altura en la zona histórica, es junto con la parte de atrás del templo de Claudio Marcelo, es donde está la antigua muralla, Además, en torno a la cuesta de Luján llama mucho la atención, ¿no?, la diferencia de nivel, ¿no?, entre la Medina y la Cerquía. Sí, claro, es lógico, eso es lo que he intentado decir anteriormente, claro, son dos niveles de edificación distintos. Claro. Efectivamente, bueno, hemos hablado de la cuesta de Luján, hablaríamos ahora de la parte trasera, ¿no?, del ayuntamiento, que nos encontramos. La Puerta de Roma, allí, que era la primitiva, esa ha sido siempre primitiva en todos los momentos, en la Córdoba republicana y después, y Puerta de Roma porque a partir de ahí era la salida de la Vía Augusta, que es la calle San Pablo, la estamos viendo ahí, pero momentos, la Puerta de Roma estaría, mejor dicho, la muralla la cruzaría detrás exactamente del ayuntamiento, o sea, cruza por detrás del ayuntamiento y ya va haciendo el trazado suyo en la calle Alfaro, lo mismo que ha hecho en la calle La Feria y en Diario de Córdoba, adosarse las casas a la muralla, que además también se ve perfectamente en el plano catastral una línea continua de la propiedad donde se adosan las casas. Esto ya tiene poco más que decir, porque en realidad esta se llamó también de Toledo, se llamó de Alchabar y de Hierro. ¿Por qué? Pues diferentes épocas, nombres distintos que se le ponen a las puertas. Luego de aquí nos vamos a Bailío, que es la otra apertura que tiene, que la llamaron de Íñiguez, el Portejo de Íñiguez, y que también se diferencia en la altura. Tiene la misma peculiaridad. La misma peculiaridad y corre por medio. Ahí se ve, la calle Alfaros tiene una curiosidad de que hay casas adosadas a la muralla y planta baja y planta primera son una propiedad y la planta alta corresponde a la iglesia del Cister. O sea, la planta alta, que es la línea, digamos, de la cota de suelo de Carbonell y Morán, está encima de las casas de la calle Alfaro. Entonces tú ves una fila de ventanas ovaladas arriba de unas casas que tienen planta baja y planta primera, que son de otra propiedad distinta. Eso se da mucho las mezclas de las distintas propiedades, una de alto de otra. Entonces, esto tenemos poco que añadir en el Portillo del Bailío, y del Portillo del Bailío nos vamos a la Puerta del Rincón. Estaba físicamente en un rincón, ¿no? Claro, en un rincón de la muralla, porque esta puerta no corresponde a la ciudad romana, esta puerta ya corresponde a la ampliación, a la acerquía. No es una puerta de la ciudad romana, ahí lo que hay es un torreón, que tiene fábricas distintas, que tiene romana, que tiene árabe, que tiene más medieval, o sea, es ya una mezcla, el torreón. Sobre todo la mezcla romana y califal está muy presente. Claro, pero sobre todo en las bases, digo, en la base fundamental. Aquí, a partir de aquí, discurría la calle Adarve hasta la Torre de las Malmuertas, pero nosotros no vamos a continuar por ahí. Decir que en la Puerta del Rincón hay alguna casa que en el patio tiene la muralla visible, después de haber reparado la casa tiene la muralla visible, que en algunas casas del Campo de la Merced también, y como es lógico, en las de la Avenida del Gran Capitán, en las cocheras. Ahí se puede visitar
con el permiso reglamentario de los propietarios, te permiten entrar a ver la de esta. Y ahora, antes de llegar desde la Puerta del Rincón al Gran Capitán, sí, pues nos encontramos con lo que hablamos antes del Conde Torres Cabrera, que en el 1877 se hace una apertura moderna de esa zona con el ánimo de permitir salir de su hospedaje habitual, que era la Conde de Torres Cabrera, en el Palacio de los Condes de Torres Cabrera, que ahora es de la familia Cruz Conde, en la calle del mismo nombre. Antiguamente se llamaba la calle del Silencio, porque estaba cortada, y luego, cuando ya se abre, se pone después el nombre distinto. Y una moderna, como pueda ser la de la calle El Caño. Esta ya es mucho más moderna y forma parte de toda la reforma ya moderna de la estructura de, por ejemplo, Cruz Conde. La calle del Caño, que tenemos que decir que, bueno, es una... cierto tramo es paralelo a Cruz Conde, ¿verdad?, que puede arrancar desde la plaza de Chirinos, para que la gente se ubique. Ah, sí, claro. Para que sepamos dónde nos encontramos. ¿Qué tenemos que contar del origen de esta calle? Bueno, pues de la calle en realidad es una abertura moderna, aunque nos hemos dejado atrás, la Puerta de Osario. La Puerta de Osario, efectivamente. Nos hemos dejado atrás la Puerta de Osario, que fue la última que se derribó, en 1905. El resto de ellas son del siglo XIX. Fue un momento que le llamaban de modernismo, pero en realidad fue un momento que la Piqueta empezó a trabajar a diestro y siniestro. Y esta es una visión de la Puerta de Osario con el torreón, que ya también en otra de las fotografías que está anexionada a esta de Osario, la dibuja Guesdon también en 1893, en la fotografía aérea se ve perfectamente. Y esta torre era propiedad de los ermitaños del desierto de Belén, de las ermitas, que la utilizaban como hospedería cuando bajaban a hacer los asuntos a Córdoba o al médico. Y luego después, pues ya se derriba en el 1905, digo que es la última que se derriba. Bueno, la última que se derriba no, porque nos queda la de la Puerta Almodóvar, que se quedó en pie, ¿no? Y en el rincón de la placita que hay detrás de la Puerta de Osario, hay todavía una almena que han dejado visible en altura. Eso también formó parte de toda la reforma de esa zona que hemos hablado antes de la calle del Caño y la calle Cruz Conde. Y llegamos, perdona Paco, ¿ibas a comentar algo más de la Puerta de Osario? No. Digo que llegamos, eso sí, paseando a la tan controvertida calle Cruz Conde. Sí, la calle Cruz Conde, yo conozco uno que lo pasó canutas con la calle Cruz Conde, porque se hizo una tímida peatonalización de la misma y aquello fue horroroso. No se lo deseo a nadie. Fue horroroso por la incomprensión del comercio, pensando que eso iba a ser su ruina, cuando en realidad ahora el comercio lo que no quiere es que le pongan coches por la calle Cruz Conde. Sí, de hecho todavía seguimos así, el debate sigue abierto, porque ayer mismo tratábamos de esto con el Distrito Centro. Claro, ese es el eterno dilema. La calle Cruz Conde es otro trabajo para mí muy interesante. En la calle Cruz Conde, la arquitecta que hizo ese trabajo ha dejado la huella de las antiguas calles para que viéramos lo intrincado del callejeo que tenía, la huella del foro romano, está también perfecta, visible, y la huella de esa impresionante muralla que tenía la parte norte, que era la más necesitada de defensa en la ciudad. Pío Baroja la menciona, esa zona. Por esas calles también transitó Quintín, bueno, también lo hizo. Esa era una zona deprimida de la ciudad. Cuando la muralla la cerraba, era una zona de huerta y una zona el barrio de Trascastillo, que le llamaban, ¿no? El antiguo barrio aparece en la Feria de los Discretos. Efectivamente. Y hay un verso que dice: casas de la morería, Trascastillo y Murallón, ninfas, dueñas y tarascas, baratilleras de amor. Que era un barrio, digamos, de eso, deprimido en aquel tiempo, ¿no? Bueno, pues en realidad volver a admirar el trabajo que se ha hecho en la calle Cruz Conde, felicitarnos todos de que se haya conseguido para los peatones, para los ciudadanos de Córdoba, esa calle tan importante. Aquí estamos viendo imágenes. Ahí estamos viendo una imagen posiblemente de la calle Cruz Conde, de un arreglo de la calle Cruz Conde.
efectivamente. La calle sí. Cruz Conde, que antes era la calle Málaga, ¿no? Sí, yo en mi infancia, mis padres decían la calle Málaga y yo siempre he dicho la calle Málaga, como otros nombres Sí, que se se te quedan ahí en la memoria de chico y eso está. Bueno, Continuamos ya el recorrido de la vamos a muralla seguir, sí. y tenemos que ir a Manuel de Sandoval, que es también otra rotura de la misma, por exigencias de la vida moderna, y a la más importante, que fue la de San Martín o del Gran Capitán. Esta muralla se puede ver perfectamente en los bajos de la sala de exposiciones de la Caja Provincial, de la Caja Sur. Fíjate cómo funcionalmente que era, lo que hemos dicho era antes, la Caja ¿no? Provincial y entonces tú te vas a ese tema, ¿no? Esa la abren en 1862, eso fue una de las mayores operaciones de especulación urbanística de la ciudad, porque bueno, eran huertas, era que si el palacio del Marqués de Gelo, que si tal, que si cual, y de golpe y porrazo deciden hacer una calle, expropian una zona determinada y a otras las amplían. Amplían las aceras. Eso fue en manos de terratenientes. Sí, claro, siempre, como siempre, bueno, una aristocracia decadente, una falsa burguesía que no ha existido aquí y sobre todo el terrateniente. Y nueva rotura como la de Manuel de Sandoval, ¿no? La que se produce en Córdoba de Veracruz y Alonso de Burgos, ¿no? Efectivamente, esa también moderna. Y bueno, aquí en la esquina de la salida a la avenida de los Tejares, que dicho sea de paso, yo en muchas ocasiones en familia se le decía la avenida de Canalejas, estaba el Hotel Regina, era uno de los hoteles más importantes que había, inclusive los autobuses cuando pasaban por ahí, esa era la parada de Regina, en la misma esquina Manuel de Sandoval con la avenida de la Ronda de los Tejares actualmente. También esa zona también era una zona cercana a la Plaza de Toros y todas estas cosas, y era también una zona deprimida en su momento en cuanto a cazas de citas y que no viene a cuento con el tema de las murallas, pero bueno. Bueno, sabemos un poco qué tipo de sí, en aquel tiempo, uso hoy afortunadamente el tránsito de la población por allí. Y nos vamos de aquí a la que se derriba en 1865, que es la Puerta de Gallegos. O Amir al-Qurashi en la época musulmana. Lo que yo nunca me he precisado por qué se llama la Puerta de Gallegos, no he encontrado datos al respecto, ¿no? La puerta, esa es la fotografía que estamos viendo antes de su desaparición. Harto curioso porque claro, ya no existe, ya no tenemos no existe, ya percepción. Se amplía, exactamente, ya hay esa ampliación curiosa y en la época, en la Córdoba republicana, era la salida a Sevilla o la salida al oeste, en la que había un arroyo, el arroyo del Moro, había un puente, estaba la necrópolis, ya hemos visto las dos tumbas circulares que hay a la salida, y en la vía romana que está en el centro, que era la vía de salida a la ciudad, vemos que la cota es mucho más baja que la cota actual, por el crecimiento que ocurre siempre en la ciudad, y como curiosidad, digo que no puedo precisar el nombre. Sí, es verdad que ahí había siempre paradas de carrillos, mozos de cuerda, y la mayoría eran gallegos. Yo lo interpretaba de chico pensando que se le decía la Puerta Gallegos porque ahí estaban los gallegos, que era el personal. Y hay una cosa curiosa porque a mí me daba mucho coraje el nombre del Paseo de la Victoria, pensando que tenía reminiscencias franquistas de la victoria de la Guerra Civil, y luego me dio mucha alegría cuando descubrí ya un poco mayor que el origen era del monasterio de las Huertas, o luego que se llamó también de la Virgen de la Victoria, que estaba en mitad de los jardines, frente a la Puerta Gallegos, que en el grabado aéreo de Weston se ve perfectamente a la izquierda de la imagen, fuera de la ciudad. Nuestra siguiente... Una curiosidad la Puerta Gallegos era como el teletexto de hace 40 años, porque en el barril que estaba en esa plazuela ponían unas pizarras gigantescas y con una radio desde el interior del bar iban poniendo los resultados de fútbol. Aquello se llenaba de aficionados al fútbol, que era lo que estaban mirando la quiniela. Hay una fotografía preciosa de esa época en la que se ve la gente ahí pendiente. Seguimos ahora hacia abajo, seguimos hacia el sur y nos vamos a la Trinidad. Eso siempre la hemos llamado, por lo menos en mi casa, siempre la hemos llamado la Puerta de Hierro. Y es verdad que cuando ahí dentro había una
zona muy deprimida, un muladar precisamente. También se la conoce por Puerta del Muladar, ¿no? Sí, en algunos planos se ve perfectamente. Aquello era el convento de la Trinidad, también fue un cuartel, etcétera, etcétera, y pensaron hacer una que esa fotografía que estamos viendo, ponerle esa puerta de hierro preciosa, o sea, abrirla y ponerle esa puerta. Algo que no sabemos si se llegó, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no se llegó, pero en fin, yo creo que le llamaban los mayores la puerta de hierro porque habían dicho que iban a poner ahí una cancela enorme, preciosa, sí, pero bueno, no dejaba de ser molesta para el automóvil, ¿eh? Bueno, y seguimos bajando. Bueno, estamos en la puerta. No, antes tenemos que pasar por la de Badajoz, del Nogal o de la de Almodóvar, claro. Tenemos que pasar por la de Almodóvar, que es importantísima. Importantísima. Antes de llegar al Alcázar, y esa se salvó de la piqueta. Efectivamente, esa sí la tenemos bien presente. Junto con la de Sevilla, que también cayó, pero que luego después se rehizo, ¿no? Sí. La fotografía, esa es una fotografía antigua de la puerta. Sí. Tiene poca variación digamos, de cómo sería en su momento, por lo menos desde la época medieval hasta ahora ha cambiado poco. Y luego hay un grabado de Gibson también, el aéreo de Gibson, en la que vemos la muralla, la antigua muralla, o sea, que discurre por la calle, la actual calle Carihuán, y ahora no nos vemos. Bueno, pues lo que sí teníamos esa comparativa, ¿verdad? Lo que sí ha cambiado ha sido el entorno de esa puerta y bueno, y sobre todo la zona de la calle Carihuán, que es preciosa también. Efectivamente, de ahí sí daríamos el salto a la puerta del aparcamiento del Alcázar. En el nuevo aparcamiento donde estaba el garaje Alcázar, que ahora hay un aparcamiento en altura y en sótano, debajo exactamente de la puerta, en la cota primitiva de la ciudad, que son unos 4 metros hacia abajo, hay otro portillo de la primitiva muralla de la ciudad. Ese portillo era lo que se sale a lo que se llama la Huerta del Rey, lo que es la actual zona de la avenida del Doctor Fleming. Ese portillo, si tú vas al aparcamiento, perfectamente te asomas o bajas a la planta sótano y lo ves sin ningún problema, porque la planta sótano está en la cota del suelo normal. La Torre de Belén, que ya nos aparecía, ¿verdad? La Torre de Belén, que había aparecido antes, es una abertura de lo que se llamó el Castillo de los Judíos, una abertura interior, y bueno, hoy tiene poco que comentar, simplemente hay una ermita dentro de la torre, y esa torre es una parte de la muralla que luego después continúa hacia la de Caballerizas, que se llamó de los Drogueros o de Sevilla, primitiva, y luego después, es curioso que dentro de lo que es la Caballeriza, el Picadero, cualquiera que haya entrado allí a ver cualquier espectáculo de estos ecuestres o a ver Caballeriza, verá que la entrada al Picadero está también cortada la muralla, que era tapial, está una anchura grande, el arco, luego hace un ángulo recto y baja paralela a Postrera, con una torre que también divide el Alcázar Viejo de la Huerta del Alcázar, y va a acabar a la muralla, digamos, la que está en la avenida del Corregidor. Muy bien, bueno, Paco, nos queda todavía un recorrido, ¿verdad?, apasionante por hacer, y lo que nos hemos quedado ya es cortos de tiempo. Bueno, pues. Así que lo que podemos hacer es, nos toca ya hablar casi de la Puerta de Sevilla, ¿verdad? Estamos ya en las inmediaciones, antes tenemos que dar otro pasito. Puerta de Sevilla, Puerta de los Sacos, y ya saltamos a la muralla de la Cerquía. Y ya damos el salto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Podemos terminar ahí con la Puerta de Sevilla o...? Como ustedes queráis, yo no tengo inconveniente ninguno. Bueno, pues entonces, si quieres, vamos a cerrar con la Puerta de Sevilla, ¿verdad? Muy bien. Pues ya lo dejamos ahí. Pues la Puerta de Sevilla se derriba en 1865, se queda una zona deprimida. Sí. Esa zona era una zona donde se procedía a ejecuciones de presos, condenados, y luego, aproximadamente por los años 50, que es cuando se hace la reparación, esa es ya una zona, un momento de la fotografía de la reparación de la puerta, y se ve al fondo el torreón de la calle Postrera,
Y ahora también hay que reconocer que todo el conjunto, junto con la muralla hacia el río, la Barbacana y toda esa zona, pues se ha quedado esa zona que se rehace en los años 50. Cruz Conde, efectivamente, Cruz Conde lo hace, y ahí es una cosa muy curiosa. Fíjate que antes en todas las puertas de la ciudad había una casilla que le llamamos del consumista, porque era donde se cobraba un arbitrio, un impuesto por entrar productos de fuera a la ciudad, y había un empleado municipal que conforme tú ibas a lo mejor con un gallo o con un pavo a entrar a la ciudad, y lo primero que te hacía era llamarte a la casilla, te ponían un plomillo en el producto que demostraba que ya habías pagado el arbitrio, el impuesto de entrada a la ciudad. Pues nos quedamos en la puerta de Sevilla y... Bueno, vamos a continuar, aunque solo sea con la Puerta de los Sacos. Sí, porque es que ya es que nos da mucha pena quedarnos sin apurar los últimos minutos. La Puerta de los Sacos, Paco, es la ampliación del siglo XIV. Sí. La Puerta de los Sacos es la gran desconocida de las puertas de esta ciudad. Puerta de los Sacos, hay una fotografía, no sé si la podéis poner, la de la muralla, cuando se veía la primitiva puerta, en el ángulo de la muralla. Era una puerta de acceso al Alcázar, y que se llamaba de los Sacos posiblemente porque la entrada de harina de los molinos que había en donde está ahora el Puente Nuevo. El Puente Nuevo había un azud, y esa puerta se tapia. O sea, cuando se hace la avenida del Corregidor y el Puente Nuevo, se sube y se queda la cota, la cota primitiva de la muralla. Entonces, esa puerta se tapia y ahora está debajo del arco que configura el cruce de la avenida del Alcázar con el puente y la avenida del Corregidor. Debajo, si alguien se da un paseo, que es un paseo también muy bonito, porque luego después puedes continuar el paseo hasta la cuesta de la cárcel, casi hasta la Albolafia, ese paseo, debajo de ese arco hay un puente también del siglo X, del arroyo, que eso era también el antiguo camino de las Almunias, digamos el camino que venía de Medinazara hacia la ciudad, o también el camino de la Alameda del Obispo, que es el que va. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo, es el puente sobre el arroyo, el que es siglo X, el que está debajo del otro arco, que es el que configura ahora mismo el cruce que hemos mencionado anteriormente. Una puerta que estaría enfrente de lo que era llamado los murallones gordos, ¿no? Los murallones gordos es, digamos, del primer asentamiento de la ciudad, lo que era el barrio del Maimón y lo que es ahora la colina del Parque Cruz Conde, colina de los Quemados, que me parece que se la pone, no sé si fue Ocaña o fue Castejón, ese nombre, y ese es el primer asentamiento que hay humano reconocido en la ciudad. Y ahí hay una zona, en un colegio que me parece que es el Séneca, y ahí hay una zona en la que hay unos grandes murallones, posiblemente, unos dicen que son de época íbera y otros que son de época musulmana. O sea, tampoco yo he entrado en la investigación. Me costó mucho trabajo hacerle una fotografía en cierta ocasión, porque parece que tenía que recorrer una escala enorme, burocrática, para que me permitieran hacer una fotografía en un patio de un colegio público, como es ese. Vaya. Pero al final la hice, porque fue política de hechos consumados. Llegué a la reja donde estaba, hice la fotografía, pero por pedir permiso, hablé con el director, dígame usted quién es, que viene, para tal y cual, y no deja de ser un colegio público y unas murallas que son de la ciudad. Pero en fin, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La Puerta de los Sacos, como ya decía, es la eterna desconocida, pero que está debajo, y se supone que se traslada. Hay un libro de Francisco García Solano, que habla de Cruz Conde, y ahí cita el desplazamiento de la puerta, que posiblemente se modificara en su ojiva superior, y es ahora el acceso con un puente a la huerta del Alcázar. Entonces esa puerta se quita, se tapia y se traslada a otro lugar, y se le cambia la configuración, porque era una puerta mucho más redonda por arriba, por lo menos las que vemos en la fotografía, que no sé si ha salido la fotografía. No hemos estado viendo esta de la Puerta de los Sacos, y la hemos estado viendo. Muy bien, pues entonces ahora mismo la tenemos si te parece, en imagen.
No, ese es el arco del... Bueno, este es el arco, ese no sí, tiene nada que ver efectivamente. La puerta está a la izquierda y está... Sí, bueno, tapiada. la puerta no la vemos, eso sí es verdad. Bueno, pues ya está. Lo tenemos ahí, el arco, tenemos que No imaginarnos, o si no, mira, como acicate para que quien para que quiera te dé un paseo y vaya a verla. vaya a visitarla Muy bien, y vaya a verla, porque sin movernos del sitio, ¿verdad? Hemos de hecho un ahí, recorrido si quieres, importante. terminamos con la albolafia, que había un Muy bien. portillo. Yo no Vale. sé si la puedes poner, la de la albolafia. Vamos a intentar a ver si encontramos esa imagen. La puerta de la albolafia era un portillo de la muralla en esa Sí. zona de acceso a la Medina, ¿no? Y por ahí, por debajo, hay una fotografía preciosa, que no sé si es esta. Esta es. Este camino que va por aquí bajaba desde el Sí. puente, tenía una pendiente desde el puente y continuaba toda la muralla hasta el camino de la Alameda del Obispo. A la derecha había un portillo y luego hay otro dibujo, porque ya en el 1567 ya lo tenía dibujado Vingaerde. Sí. Claro, tenemos que tener en cuenta que en el 1236 o en el 1300 y algo, ya fue cuando la realeza, que no era muy aficionada al agua, parece ser... Se confundía la limpieza de espíritu con la limpieza La física. realeza castellana no era muy aficionada al agua, En general. contraste con la realeza musulmana, que el agua para ellos era fundamental, era Sí, un elemento precioso, ¿no? Pero bueno, también las paredes de aquí de Andalucía son blancas, brillantes, y las de Castilla son grises. No quiere decir esto nada, son estilos de vida, ¿no? Claro. Pero de todas maneras es una curiosidad, que a lo mejor es una leyenda, tampoco es verdad, a lo mejor puede que no sea verdad que la reina mandara a desmontar la rueda de la albolafia porque le molestaba el ruido de los cangilones en la siesta. Claro, porque surtía de río al Alcázar. Al del agua del Alcázar, río dicen al que a los Alcázar. baños o a los jardines. Pero lo que sí es curioso, si eso es verdad, lo que sí es, independientemente del rechazo al agua, Sí, de esa es anécdota. el nivel de sonido que tendría que haber en aquel tiempo para que en un torreón del Alcázar te molestase el ruido de una noria cogiendo agua y vaciándola en un acueducto, ¿no? Es curioso. Y esa es la zona el último, porque de ahí ya saltamos a la Cruz de Rastro, y si te parece pues lo hacemos en otra entrega. Muy bien, bueno, pues no sé si podemos anticipar algo de lo que veremos en nuestro próximo encuentro, porque vamos a continuar, como decíamos, con un periplo, con un itinerario intensísimo por Córdoba. Para quien no sea de aquí o no la conozca tan bien, pues se sorprenderá, ¿no?, de cómo hemos podido caminar por tantos recovecos, pero lo cierto es que todavía nos queda muchísimo por recorrer. Nos queda toda la muralla, digamos, de la Serquía. La Serquía significa al este de. Efectivamente. Al este de la Medina, la ampliación y toda la muralla, río por abajo, Sí. y luego ya continuamos hasta volver otra vez a la Puerta del Rincón.